que tiene relación con una discusión Sí, que ayer. ocurrió ahí mismo en la Florida, cerquita donde está, que tiene que ver con este McDonald's, que se clausura. Se clausura el Automac, se clausura el McDonald's. ¿Qué se clausura? ¿Y por qué? Para que partamos esta conversación. Para hacerla fácil, sí, es una clausura, se llama técnicamente inhabilidad, porque el recinto del McDonald's tiene dos áreas, por así decirlo. Una es la del restaurante común y corriente, donde tú has ido con tu familia, probablemente te sientas en una mesa y compartes con el resto. Sí. Y otra es donde tú pasas a comprar en el auto y te llevas la comida a tu casa. Eso se conoce como el comida al paso, o en el caso de McDonald's Automac. Eso en el caso de la Florida no tenía un permiso regularizado y nosotros lo hicimos la semana pasada efectivo. ¿Y por qué fuimos tan duros? Porque nosotros tratamos de conversar en algún minuto hace más de un año con Automac, explicándole que las filas que se generaban aquí, la cámara probablemente lo puede mostrar, las filas que se generaban dando la vuelta hacia la calle que está hacia la izquierda, complicaban el tránsito. Generaba una externalidad negativa. Mucho motorboy cortaban el tránsito y a la vuelta se generaba consumo de marihuana y alcohol en las plazas de los vecinos. Entonces lo que nosotros le transmitíamos a Automac, que uno cuando tiene un negocio tan rentable, legítimo y necesario como McDonald's, es muy necesario para la ciudad. Todos lo hemos usado la noche cuando necesitamos alimentarnos. Evidentemente nosotros creemos que eso tiene que funcionar, pero tiene que ser un buen vecino, sin provocarle problemas al entorno. Entonces, mientras a este negocio le va muy bien, vuelvo a registrar, un negocio que nosotros necesitamos en una ciudad como esta, son necesarios, no puede generar en el entorno un desastre como lo que está provocando, producto de la irregularidad de su acceso y de las malas prácticas, específicamente del comercio de delivery que tienen estos negocios, en donde los vecinos no podían dormir a ninguna hora del día. Alcalde, ¿qué tipo de irregularidades veían en este sector? Porque este es finalmente el acceso, ¿no?, que daba hacia Vicuña Maquena, pero la vuelta daba hacia Jerónimo Alderete, entonces la fila debe haber sido enorme. Pero ¿qué tipo de irregularidades o incivilidades veían en este sector? Básicamente, donde tú ves la calle que hay al costado, donde están los autos estacionados en el semáforo, se generaba una fila larguísima de vehículos. Y si tú, por ejemplo, tú que eres villamarino, tú te has fijado que en Reñaca ocurre exactamente lo mismo. Es una fila gigantesca, se altera la calidad de vida de toda la gente de la zona de Reñaca. Desde luego un problema de congestión de tránsito, mala calidad de vida para los vecinos, pero además, y eso es lo más preocupante, a horas de la noche, gente en moto, básicamente los distribuidores de comida rápida, se iban a comer acá al costado consumiendo alcohol, en algunos casos droga, alterando la calidad de vida de los vecinos de forma muy odiosa. Entonces lo que nosotros le planteamos, y eso lo hemos dicho a todo el mundo, yo particularmente creo en la libre empresa, creo que esto es un avance para la ciudad tener este tipo de negocio, pero cuando no genera molestia, cuando sea responsable con el alcalde, vecino. Si te va bien McDonald's, qué bueno que te vaya bien, pero aprende a ser buen vecino con el resto de la comunidad. Ya, pero alcalde, disculpe, voy a hacer de abogado del diablo. Porque o de McDonald's. No, del diablo nomás, pero no tiene nada que... Es una forma de decir, digamos. Está bien. ¿Es culpa de McDonald's la externalidad negativa que se produce o podría haber, por ejemplo, mayor fiscalización por parte... Porque eso no ocurre dentro del local de McDonald's, ocurre afuera. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el municipio que no está fiscalizando lo que pasa en la noche ahí? No, por supuesto, ese fue el argumento primero que dio la empresa, pero en un momento complejo como el que vivimos en nuestro país, todos tenemos que hacer un poco más de lo que estamos estrictamente obligados, porque con esa mirada privatista, por así decirlo, yo me preocupo de lo que ocurre adentro de mi jardín, me da lo mismo lo que ocurre fuera de mi jardín. Sí, puede ser técnicamente legal, que en este caso no lo era, porque había una irregularidad. Nosotros no hemos inventado esta irregularidad, aquí no había permiso para vender comida al paso. Nosotros lo que le dijimos desde hace un año, no queremos provocarle este problema, colaboren generando situaciones de mitigación, porque nosotros como municipalidad tenemos también una capacidad de dialogar con los ciudadanos y con las empresas, porque no todo tiene que ser sanción, también tiene que haber colaboración, pero acciones de prevención. Hubo intentos previos de generar... Nos ha pasado con otros... O sea, espérense, para entender. Sí, por supuesto. O sea, mira, no tenía permiso para vender, no tiene permiso este local entonces para vender comida al paso. Al paso. Vale decir lo que se conoce como el Automac. Y que vuelvo a reiterar, yo tengo cabros chicos, lo hemos usado muchas veces, es una salvación cuando está todo cerrado. Nosotros no queremos provocarle perjuicio a nadie, creemos que es súper importante este servicio en una ciudad moderna, pero tiene que cumplir con la ley. Y evidentemente, y esto vuelvo a reiterarlo, José Luis, es una buena pregunta, no es una pregunta de abogado del diablo, es una pregunta de sentido común. Cuando a ti te va muy bien como negocio, tienes que pagar tus impuestos, los que dice la ley. Nadie pretende que alguien venga a cobrarte impuestos inventados por un alcalde de una comuna X. No corresponde. Pagan los impuestos legales. Pero tu relación con la comunidad es importante, especialmente en una época como esta. Cuando la gente está siendo asaltada, cuando la gente vive niveles de inseguridad importantes,
tú como buen vecino tienes que tratar de colaborar, prender la luz de la esquina, tratar de mantener los accesos de la mejor forma posible, controlar las personas que te van a comprar. Ellos, por ejemplo, tienen una relación con las dos grandes empresas de delivery. Ellos pueden hacer cosas en ese sentido. Y otros lo han hecho. Hemos tenido 2 malls muy grandes acá en la comuna que han avanzado en esa comuna, en ese sentido. La pregunta que le quería hacer, o sea, usted en algún minuto, ya, yo me imagino, no sé, estoy suponiendo, esto no fue entonces que usted llegó y dijo, oye, usted acá afuera tiene las cosas, así que, chao, no funcionan más como Comida al Paso, solamente el restaurante, chao. O previamente. Nunca lo hemos hecho hacer. No, por eso. O usted fue, le dijo, señores, mire, ¿sabes lo que vas a tener? Un problema acá afuera. Los vecinos lo están pasando pésimo porque acá se juntan a comer, a tomar, y no hay control con los delivery, y además la gente en la noche hace fila y a veces hay riña, y la fila más encima me tiene complicado el tránsito aquí a toda hora, entonces, ya. ¿Qué hacemos? Hagamos alguna solución. Ustedes colaboren también porque su negocio está impactando a la comunidad y nosotros como municipio podemos también llegar a colaborar también, obviamente porque es nuestra obligación. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos sobre esto? O sea, ustedes hicieron ese trabajo previo, digamos. Y la empresa no quiso hacer nada. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Un año? Un año que estábamos conversando con ellos, no se mostraron receptivos. De hecho, después que iniciamos la primera sanción la semana pasada, el gerente encargado de todo asunto no tuvo la mejor reacción con los municipales, porque considero que es la mirada antigua. Es, mire, yo me preocupo de la reja para adentro, de la reja para afuera es problema suyo. Pero mira, ¿te acuerdas cuando teníamos problemas con los robos de cajeros automáticos? ¿Te acuerdas que era un cáncer? Todos los días robaban un cajero automático con oxicorte y era un tema de violencia brutal. El gobierno de la época se puso de acuerdo con la asociación de bancos. Los bancos pudieron haber dicho en su minuto, sabe que este no es mi problema, el problema es suyo. Usted tiene que cuidar la calle del cajero automático afuera del problema del Estado. Se hizo un esfuerzo y se tomaron medidas de ingresar los cajeros automáticos dentro de los recintos comerciales, de protegerlos, y el tema acabó. Entonces, cuando uno vive dentro de una sociedad compleja como esta, que tiene desafíos como la seguridad pública, uno de ellos, tú no puedes quedarte en tu metro cuadrado, porque si es así, bueno, nosotros como municipalidad también decimos, bueno, me da lo mismo si te asaltan local comercial, porque esto es de adentro de tu local comercial, mi obligación es cuidar la calle. No, nos tenemos que cuidar entre todos, tenemos que ser responsables de lo que hacemos, y particularmente un negocio tan importante, con tanto prestigio y necesario para una ciudad como es McDonald's. No se entiende que un negocio de esta magnitud genere una externalidad negativa sin ninguna sensibilidad con los vecinos del entorno. Pero, alcalde... Entonces, ese es el llamado que le hemos hecho a ellos y a otras empresas, a ser responsables como buen vecino con el resto de la gente. Ya, y en ese caso, a su parecer, ¿qué es lo que pudo haber hecho McDonald's desde hace un año para contribuir? ¿Agilizar el servicio, quizás evitar la fila o tener guardias externos? ¿Qué es lo que proponía usted? Es un conjunto de medidas que ellos pueden establecer, desde la existencia de cámaras, guardias como tú señalas, tener un servicio de delivery mucho más rápido, de modo tal que no se provoque esta congestión vehicular, y tener una capacidad de atención distinta. Por ejemplo, nos ha pasado con las patentes de las plantas de revisión técnica. Tú lo tienes que haber visto en todo Santiago. Calles completas que colapsan. Nosotros tuvimos este problema y tenemos que estar permanentemente hablando con ellos. Oye, es un servicio que le presta a la comunidad, es necesario y además es un negocio lucrativo. Hay que agilizarlo. No tenemos nada en contra de que te vaya bien, pero no puedes colapsar una calle donde, por ejemplo, puede haber una ambulancia metida en un taco y una persona se muere. Sí. No podemos ser tan indiferentes frente a eso. ¿Alcalde? Entonces, la relación de un alcalde o una alcaldesa con las empresas tiene que ser de diálogo, donde cada uno hace lo suyo, nosotros cuidamos la comunidad, ellos ganan legítimamente su dinero a través de un negocio ilícito, pero no pueden quedarse solo en eso, tienen que ser buenos vecinos. Sí, alcalde, mientras conversamos con usted estamos revisando parte de las imágenes que tienen que ver con estas incivilidades que ocurren precisamente en el torno al McDonald's, pero también pueden ocurrir incivilidades, no sé, yo me imagino que con las discotecas también hay molestias hacia los vecinos, también se generan problemas en las afueras de la discoteca a altas horas de la noche o en la madrugada. Entonces, ¿cómo le ha ido con eso? Porque las discotecas en la Florida son bien famosas. ¿Han seguido funcionando o también ha tenido problemas con eso? Tengo el corazón dividido en eso, porque yo pertenezco a una generación de chilenos que creció sin libertad y valoramos mucho la libertad de poder salir en la noche. Y una sociedad libre, moderna, tiene que tener alternativas para que la gente pueda bailar, ir a escuchar música o tomarse un trago cumpliendo con la ley. Obviamente. Lamentablemente es un mercado que se desreguló tanto, en donde la ley permitía vender hasta las 5 de la mañana, hasta las 4:59 con 59 segundos te podían vender el último trago. Y mataban a la gente en la calle, teníamos accidentes de tránsito, atropello, asesinato. Teníamos muchas discotecas en la Florida. Nosotros modificamos nuestra ordenanza hace ya 4 años, un poco más,
en donde copiamos una norma británica que se conoce como la última campanada o la última ronda. En el fondo se toca una campana, no en el caso de la Florida, pero a las 3 de la mañana se puede vender el último trago y el local puede cerrar a las 5. ¿Qué significa esto? Que tú puedes vender alcohol en tu local hasta las 3, puedes seguir después poniendo música, vendiendo comida hasta las 5 y hace que la cantidad de alcohol en la sangre baje. Claro. Se enfríe la situación y las personas salgan a la calle en un estado mucho mejor que entregarlo a las 5 de la Claro. mañana con el último trago. Lamentablemente las discotecas se fueron a otras comunas porque entendieron de que hay que seguir haciendo el negocio en otro lado. Y esto nos lleva a una segunda reflexión. Este tipo de normas tienen que ser metropolitanas porque es un tema cultural. O sea, es razonable que un negocio ilícito como una discoteca venda trago ilimitadamente hasta las 5 de la mañana y tal como lo dijiste tú, Pri, recién. Dice, bueno, mi problema es dentro de la puerta, yo me hago cargo dentro de la puerta. Mando a alguien técnicamente borracho a la calle a que se suba a su auto sabiendo que puede provocar un accidente de tránsito o que cruce la calle de enfrente y termine atropellado. Es una situación de un cinismo social brutal. O sea, tenemos que ser responsables que una actividad lícita y necesaria como el entretenimiento de la discoteca tiene que ir acompañado también de la responsabilidad social de un límite horario y que luego pueda poder seguir funcionando normalmente hasta que la persona le baje la cantidad de alcohol en la sangre. Oye, alcalde, queríamos preguntarle también su parecer sobre algunas cosas que de repente aparecen ahí. Y vamos a revisar imágenes que se han captado, son imágenes súper fuertes. Yo me imagino que usted ya está enterado. Dice, muerte a Carter, sapo CTM. Eso que apareció en una pasarela no muy lejos de donde está usted. Sí, cerca de Jerónimo Alderete. Es muy céntrico, además. Claro, y tenemos otra más que tiene que ver con Es eso, terrible. que ya es un mono colgado con un cartel. ¿Usted se enteró de esto? ¿Sabe de dónde viene? Porque no es tampoco el primer alcalde que sufre amenaza. Bueno, igual que en las redes sociales, cuando uno mira, cuando te hacen bullying o te hacen un meme, uno ya no los mira porque si no te afecta. En el caso de la amenaza uno termina actuando exactamente igual. Dice, esta es mi pega, tengo que cumplir con la ley, hay gente que no le gusta, hay gente que se enoja y otra derechamente que está dispuesta a hacerte daño. No podemos actuar con miedo. Ayer lo conversamos con un grupo de alcaldes que también están amenazados en otras comunas de Santiago. No significa que no te dé miedo, obvio. Ninguno de nosotros pretende que mañana una calle lleve nuestro nombre porque nos mataron. No tenemos ningún interés de eso. Yo quiero vivir hasta viejito. Pero evidentemente la alternativa es bajar los brazos y ceder el espacio frente al crimen organizado y a la violencia descarnada. Ya, que eso es, alcalde, porque de repente este tipo de decisiones tiene costo. esto viene no viene de opositores políticos, digamos, sino que viene, ¿usted cree, de narcotráfico, crimen organizado? Yo creo que hay que hacerse cargo, a propósito que ayer se cumplieron 2 años del actual gobierno, de que los últimos 4 años vivió un ambiente de violencia política muy fuerte, en donde la política se empezó a mezclar con el delito sin mucho complejo. El lenguaje, la forma de relacionarnos, la funa, que es una antesala del delito. Cuando van a tu casa a funarte por razones políticas y te tiran cosas en tu casa o te amenazan con golpearte, bueno, es la antesala de un tipo que se siente con el derecho en una sociedad de pegarte un tiro en la cabeza. O sea, hay que ser responsable que el ambiente que hemos generado en el país no es el más propicio para que nos entendamos en una sociedad libre. Ahora, eso es distinto, sin duda, cuando hay un grupo organizado que te manda a matar o te amenaza con tu muerte o cuelga estos monos en los puentes de la Florida. ¿Y sabes por qué, José Luis? Porque esto no es un invento floridano, ni un invento chileno. Esta es una práctica de los carteles mexicanos, Claro. que usualmente cuelgan desde los postes al alcalde o al parlamentario o al comisario de la zona, que es una forma de intimidarlo y eventualmente los terminan colgando en términos físicos. Alcalde, lo que pasa es Sí, que dígame. aquí estamos hablando de una situación a la cual nosotros no estamos acostumbrados, porque puede ser que alguien vaya pasando por una muralla y lo raya con un spray y ahí pasó. Aquí, organizadamente, se elabora un cartel, entiendo que eso es de tela, se cuelga de una pasarela y además lo otro que es más sofisticado todavía, en donde hay un mono que está colgando también. Entonces hemos pasado más allá de la amenaza que puede ser virtual, no sé, o a través de las redes sociales que puede recibir usted también como otras autoridades. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, es más grave, es más fuerte. Estamos hablando de un tipo de amenaza distinta, que envía un mensaje mucho más potente, porque además es donde lo instalan. Por eso, alcalde, mire, y yo sé que usted también ha tenido, así como otros alcaldes, la valentía de seguir hablando y seguir dando la lucha contra la delincuencia. Y a veces sin importar las amenazas que pueda recibir, pero ustedes son personas y las sienten. Una cosa es ver las amenazas y otra es sentir
sentirse amenazado. Por eso le quiero preguntar al alcalde, ¿usted se siente amenazado? ¿Ha sentido esa amenaza, no sé, en su diario vivir o cuando sale, por ejemplo, a trabajar? La verdad que yo del día a día no le presto atención a ese tipo de cosas porque creo que nadie se muere en la víspera. Pero es Todos tenemos necesario una hora y un denunciarlo, lugar en que alcalde. vamos a morir y mi pega... Por supuesto, desde luego que sí, tampoco soy temerario, pero si te dejas intimidar por esta cuestión, el miedo te paraliza. Y hoy día, los que estamos en este trabajo, estamos obligados a asumir el miedo y seguir adelante, de lo contrario está liquidado. Y además por una razón concreta, ustedes lo cubren todos los días a través de los medios. ¿Cuánta gente que no tiene protección policial, gente que no tiene una cámara, que finalmente la cámara te cuida? Para un delincuente va a ser mucho más difícil atacarnos porque somos personas públicas. Pero hay millones de chilenos que viven con miedo, cientos de personas que pierden a sus seres queridos todos los años producto de la violencia. No tenéis derecho a por lo menos mostrar miedo. Que lo pienso, sí, lo pienso, sin duda. Pienso en mí, pienso en mi familia. Pero yo estoy en este cargo mientras la gente me dé la confianza para estar en él. Y mi obligación es cuidar a los demás. Y bueno, si el costo es tener que sufrir una amenaza, la vamos a enfrentar. Pero te vuelvo a reiterar, es lo mismo que tiene que ver con el tema de la protección que tienen las autoridades. Cuando a ti te cuidan, cuando te asigna la justicia de protección, tú tienes que aceptarla. Pero te produce mucha incomodidad porque tú dices cuánta gente, mujeres amenazadas por sus maridos, personas que son víctimas de narcotraficantes, que no tienen protección policial y viven con miedo, por tanto, ¿con qué ropa o con qué cara uno podría tener miedo en este minuto? Sí, y lo han manifestado así también algunos alcaldes que han sido Ya, amenazados, en el claro. caso de la alcaldesa de La Pintana, Sí. el alcalde de Puente Alto, ahora últimamente también la alcaldesa de Cerrillo. Sí, lo que pasa es que sí, siempre está la amenaza sobre muchos ciudadanos, lamentablemente, Sí. del crimen organizado y el narcotráfico. Pero cuando hay que tomarlo en la dimensión que corresponde. Cuando está la desfachatez ya de hacer esta amenaza a Elaborado. las autoridades, digamos, públicas, es distinto. Uno entiende que todos los ciudadanos son iguales, pero acá cuando se amenaza una autoridad se amenaza la institución, se amenaza el sistema, no se amenaza solamente una persona, se amenaza el sistema. Claro. Por eso es preocupante y no puede ser algo esa es inocuo una, que amenacen a nuestros alcaldes, ya sea usted, Puente Alto, de Cerrillo. O sea, esto no lo Claro. podemos normalizar, alcalde. Es que es muy grave. Entonces, por eso nosotros queríamos tocar este tema y mostrar estos carteles, porque efectivamente pareciera que estamos atravesando ciertas líneas Claro. que ya están lejos. O sea, uno hubiese pensado 20 años atrás, varias autoridades comunales absolutamente amenazadas, digamos, por bandas de crimen organizado o narcotráfico. La verdad es que yo no me acuerdo de algo así, digamos. Y esto abierto públicamente, esto es una pasarela en la mitad de la comuna Se instaló en un lugar la estratégico. capital de la clase media de Chile, digamos, una de las comunas más grandes del país, y en la mitad, o otro mono colgado, porque no es como dices tú, eso que va pasando con el spray, raya una muralla y que no está en contra Claro. No es que esté, del alcalde no de es que turno. esté en el municipio, que No. se lo hayan instalado en algún lugar donde usted va a hacer una pauta. Esto es coordinado, esto es un mensaje no solamente para usted, alcalde, un mensaje para la comunidad y también para el resto de los ediles que están trabajando también en contra de la delincuencia. Por eso es grave. Es grave porque se amenaza la institucionalidad, no solamente una persona. Llevando las cosas a lo institucional, como lo dice José Luis, claramente una cosa es lo que yo siento, yo por personalidad soy así, no me provoca indignación la cobardía del que te amenaza y no es que no sienta miedo, sino me provoca más bien rabia. Sí. Por tanto, siempre he dicho que el día que me hagan algo me va a llevar un par, por lo menos antes de irme. Pero eso es distinto a lo que yo siento en lo personal, la rabia y la indignación y las ganas de enfrentarlo, a lo que dice José Luis, que es lo correcto. O sea, no se trata de uno, se trata de Sí. que cuando se amenaza a un alcalde o un policía o a un juez, es la institucionalidad la que está en riesgo completa. Porque además la experiencia comparada nos ha demostrado, particularmente en México, los carteles lo que buscan es controlar el territorio. Claro. Entonces, ¿con quién primero chocan, Gabriel? Es con el alcalde, porque es el que representa a los vecinos del territorio. Entonces, al primero que hay que derrotar, o eventualmente matar, como ocurre con el cartel de Sinaloa, con el cartel de Juárez, es al alcalde. Después vienen los comisarios, los policías, el juez. El chiquillo, la noticia, los periodistas vienen como en tercer o cuarto lugar, porque son los que están más cerca de las personas. Entonces, es una señal muy preocupante cuando esto ocurre, porque si ocurrió ya en México, ha pasado en Colombia, no es descartable que pueda ocurrir en Chile. Estamos viendo además otras prácticas que son bien terroríficas, lo de los cementerios ilegales en el campamento que vimos hace un par de días, esta noticia que ha salido de están asando prácticamente los restos de una persona. Entonces, hay señales de descomposición moral muy profunda de nuestro país, que yo lo he dicho, usted en el estudio me ha tenido el cariño de recibirme, yo lo he dicho con harta firmeza. O los paramos ahora o estamos liquidados. Estamos en el minuto 90 del partido y hasta el minuto estamos perdiendo.
Porque evidentemente estas señales, más allá de que me afecten a mí o a mi vecino Puente Alto, afectan a todos los chilenos. O sea, no es el país que queremos vivir. No merecemos vivir en un país en donde estamos amenazados todos por este tipo de bandas. No, y cuando además hablamos de cifras que son espeluznantes, alcalde, mire, solo desde el sábado hasta hoy se han registrado 8 homicidios en la región metropolitana y 13 a nivel nacional. Entonces, mire, ¿sabe por qué nosotros tenemos que instalar este tema de las amenazas? Porque ya estamos llegando a otro nivel. Y no seamos ingenuos, porque hace, no sé, 4 o 5 años nosotros no imaginábamos que íbamos a tener este nivel de crimen organizado en nuestro país. Y resulta que estamos viendo homicidios o crímenes atroces, horrorosos, todos los días, con gente desmembrada, que encuentran muerta, que encuentran tirada en las calles. Entonces ahora, cuando pasamos a este nivel de amenazas, de instalar un letrero en una pasarela, de instalar un mono que está colgando, simulando que es una autoridad comunal, en este caso es usted, alcalde, también tenemos que ser mal pensados, no sigamos siendo ingenuos, porque quizás también podríamos, ni Dios lo quiera, pero por favor pongámosle freno a esto. Podría terminar esto, así como ha ocurrido en otros países, con muertes de autoridades. Entonces ahí es cuando ya estamos y tenemos no sé, la batalla perdida. Por eso no perdamos de vista esta señal que están enviando los delincuentes, alcalde. ¿Usted hizo la denuncia? Sí, se hicieron todas las denuncias. En realidad la hizo la municipalidad por mí, porque, como te digo, yo por práctica, desde el estallido social, no miro redes sociales, las noticias falsas, el meme, la funa virtual. Sí. También te paraliza, por tanto, yo hace mucho rato que no miro las redes sociales y esto me enteré me enteré por otros medios dentro de la municipalidad que seguro se van a haber detectado esto y se hizo la denuncia. Pero yo te quiero invitar a una reflexión más de fondo junto a José Luis. Ya, ok, estamos todos preocupados, yo no tengo duda, y ustedes han mantenido una línea editorial permanente de preocupación por lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer para recuperar nuestro país? Porque esto es lo que yo creo, esto es opinable. Devuélvanos nuestro país. Chile era un país con problemas, no era el mejor país de la tierra, pero no era un país donde ocurren estas cosas. Lo que dice José Luis, lo que dices tú, Priscila, es lo mismo. ¿Sabe que mi país tenía problemas de desigualdad, tenía problemas de delincuencia como muchas sociedades latinoamericanas, pero no estábamos acostumbrados a este nivel de violencia entre nosotros, en donde tus hijos y los míos pueden terminar descuartizados en la calle? No creímos que íbamos a llegar a esto, nunca lo creímos. Paremos esto, paren el mundo porque yo me quiero bajar. No estoy dispuesto a seguir aceptando de que esto ocurra. Y esto tiene que ser una mirada transversal desde el presidente de la República hasta el más humilde servidor público. Tenemos que estar todos de acuerdo en esto y enfrentarlo sin ningún tipo de contemplaciones, sin enredarnos, sin tartamudear en esto. O sea, estas personas que actúan con este nivel de odio, que queman cuerpos, que decapitan personas, que entierran vivos a sus adversarios, son personas que no tienen ningún derecho frente a nosotros. Cuando alguien decide matar a un chileno con ese nivel de crueldad, no tiene derecho sino a respetarle la vida con suerte e ir a la cárcel. Nada más. No podemos tartamudear en esto y es una discusión que tenemos que llevar a fondo. Un delincuente tiene derechos, por supuesto que sí. Derechos humanos, desde luego. Todos los tenemos. Pero ¿quién está primero? Sí. De verdad, sin demagogia, ¿quién está primero? ¿La víctima o el delincuente? Y esta es una sociedad donde hace mucho rato, por las razones que hemos discutido tantas veces, los derechos del delincuente van mucho más adelante que el derecho de las víctimas. Entonces, esa discusión tenemos que tenerla urgentemente porque ¿sabe lo que va a terminar ocurriendo? Van a pasar dos cosas. Una, o vivimos en una sociedad gobernada por los delincuentes, en América Latina las hay, o vamos a terminar en el futuro con un gobernante autoritario que se va a pasar por encima de todas las instituciones y a sangre y fuego va a poner orden. Porque ninguna sociedad puede vivir gobernada por el miedo. Entonces, si queremos seguir viviendo en una sociedad libre donde puedes ir a comprar en McDonald's, McDonald's tiene que, aparte de vender y pagar sus impuestos regulares, ser un buen vecino. Nosotros como alcaldes también preocuparnos de hacer nuestra pega. Ustedes los medios denunciar cuando las cosas se hacen mal, pero la sociedad completa reflexionar y decir cómo traigo de vuelta a mi país. Quiero volver a vivir en un país donde en el 18 de septiembre, si yo salía en la noche y no volviera porque me tomé un trago, porque conocí a alguien, porque me quedé donde mis viejos, pero no estaba en la ecuación, que te secuestraran, o te degollaran, o que... Claro. Por supuesto, Sí. y Sí, es no, el sí, derecho que tenemos los chilenos a decir, ¿sabes qué? Quiero mi país de vuelta. Han cambiado mucho las cosas. Yo hay cosas que le cuento a mis niños de cómo yo, lo que hacía uno, cómo se movía uno, cómo le quiere. Y resulta a los jóvenes de hoy muy difícil de creer porque hoy día las cosas efectivamente son distintas y en poco tiempo ha cambiado un montón la peligrosidad en muchos lugares de nuestro país y los números no mienten. 8 homicidios en la región metropolitana y 13 este fin de semana en todo Chile. Realmente es insólito. Bueno, en ese sentido, alcalde, toda nuestra solidaridad sobre estas amenazas y a seguir insistiendo en hacer bien la pega todos. Yo le agradezco
Le agradezco el cariño, pero lo relevante es, más que lo que me pasa a mí, me acordé que mientras tú estabas hablando del pasado, de cuando tú y yo éramos jóvenes, tú después que yo, quiero decirte lo siguiente. Tuve una reunión con el gobernador Orrego, a quien le agradezco la invitación, y el fiscal que está a cargo de esto, el fiscal Barro, y nos dijo una cuestión que no tenemos que olvidar ningún servidor público, ni ustedes en los medios de comunicación y nosotros desde las municipalidades o desde la política. Las bandas de criminales están viviendo la etapa primaria de eliminación de las bandas locales. Nosotros estamos viendo cómo matan a los delincuentes chilenos para tomar el control territorial. El paso siguiente es atacar a los ciudadanos. Sí. Y cuando eso ocurre va a empezar el negocio del secuestro masivamente, la extorsión y la violencia descarnada en la calle. Entonces todavía, por eso digo que estamos en el minuto 90. Tenemos que derrotarlos ahora con toda la fuerza de la ley, con la mano dura, sin contemplaciones, dentro del Estado de Derecho, pero con la máxima dureza, donde finalmente los delincuentes solo tengan dos opciones. O se rinden y van a la cárcel, o mueren enfrentándonos a nosotros, pero no puede seguir ocurriendo al revés, donde mueren sean los chilenos. Alcalde, bueno, y el trabajo que se está haciendo en las calles con la fiscalización, por supuesto también, más allá de saber si los papeles están en regla, si están en buen estado los vehículos, nos encontramos con delitos, como lo que vimos recién. A ver si podemos volver a esa ¿Qué se sabe de esas personas que fueron encontradas con marihuana en el auto, Gabo? Sí. Hay más antecedentes, ¿no? Uno ya fue... Sí, el conductor está en la 36 comisaría, va a pasar control de detención, evidentemente. El acompañante simplemente se le controla la identidad y ya fue despachado a su casa. Y el vehículo que tuviste, José Luis y Priscila, está en este minuto en peritaje también en la comisaría. Ahora, afortunadamente lo que vemos, alcalde, porque ya volvimos al punto de fiscalización, es que ya todos los vehículos fueron retirados y por lo tanto tampoco se han encontrado nuevos hechos delictuales en este sector. Eso también nos da una buena noticia, al menos hasta ahora. Gabo, probablemente tenemos algún tipo de infracción, ojalá que no, ahí estamos viendo a la señora que va en su auto, ojalá no la tengamos que infraccionar, porque son típicas cuestiones que son odiosas para nosotros como conductores. A todos nos ha pasado que de repente se te olvidó o pagar la revisión técnica, se te pasó la segunda cuota de la patente, a todos nos ha pasado, hasta las mejores familias. Pero totalmente. Evidentemente las infracciones graves, como el portar droga dentro del vehículo, cuando se ha hecho tan masivo, y partimos nosotros primero en la Florida hace un año atrás, cuando se ha hecho masivo en toda la ciudad de Santiago, este tipo de operativo, ya el comercio de este tipo de cosas sabe que está más complicado, entonces ya se deja de ejecutar este tipo de acciones ilegales. Ese es el valor disuasivo cuando la ley se cumple, cuando el delincuente dice, si me encuentran, la pago. Y eso es lo que deberíamos aprender.